Bueno, Mario es artista nacido en Burgos, también ciudad relevante igual que Torremolinos. Es licenciado en Bellas Artes y graduado en el máster en Artes Visuales y Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia. Mario trabaja a través de una amplia gama de medios, utilizando la fotografía, vídeo, performance, sitios web e intervenciones en línea. La práctica artística de Mario estudia el fenómeno del observador contemporáneo, prestando especial atención a dos procesos que lo configuran: las prácticas representacionales y los aparatos de visión y mediación. Sus trabajos intervienen en diferentes terrenos, como el conflicto, la memoria, la virtualidad o la vigilancia, a través de tácticas como la apropiación, el remake o el montaje. Bueno, me podría extender en muchas residencias, exposiciones individuales y colectivas, pero sí que quería mencionar como una singularidad que cuando escribes a Mario Santamaría, un correo, enseguida te llega otro de respuesta que dice "Thank you for your email, I am sleeping". ¿Duermes tanto como asegura el email, el Gmail? Pregunta para romper el hielo. No. ¿Lo has apagado? No, ya me gustaría. No duermo tanto. Bueno, ya más entrando en cuestión. Mario, bueno, una de como tus trabajos o prácticas más igual conocidas son estos tours que realizas en distintas ciudades. Estas obras, estas intervenciones, parten de la premisa de comprender la ciudad como atravesada por una multitud de flujos que reordenan constantemente su realidad material, como organismos que dependen de una maraña de sistemas que garantizan ciertos niveles de movilidad, alimento, energía y cuidados. Estas visitas están diseñadas para atravesar el paisaje infraestructural de la ciudad, un paisaje invisible y muchas veces desconocido y quizás también poco atractivo, poco bello, en un sentido meramente superficial. Tenía curiosidad, como por empezar este diálogo, por saber cómo nacen estos tours, en qué momento empiezas a diseñarlos y a ponerlos en práctica y con qué interés y con qué aspiración. Bueno, el primer tour surgió en una exposición en Madrid, comisariada por Marta Chávez y Nemi Arranz, donde se me pidió una pieza, un trabajo que tengo yo, que hice en 2016, que es irme de viaje a mi página web de la misma manera en que los datos se van hasta la web, ¿no? Entonces me fui, hice un viaje de 60 milisegundos, que es el tiempo que tarda en moverse los datos de mi servidor hasta, el mismo viaje que hemos hecho ahora, la abrir esta web, pues yo tardé 15 días, ¿no?, en recorrer ese camino. De alguna manera era como moverme con el protocolo TCP/IP, y por la otra también era visitar esos lugares con los que estamos en relación de alguna manera, que son aquellos lugares que son atravesados por esos datos que nosotros gestionamos, creamos o consumimos. Y para esta exposición se proponía hacer algo que no tuviese que ver tanto conmigo, ¿no?, porque soy yo, y en mi página web era todo un poco así sobre mí. Entonces se me planteó proponer algún tipo de experiencia colectiva, ¿no?, algo que se pudiese hacer con otros. Y entonces, pensé en apropiar, ¿no?, coger ese formato turístico del autocar, ¿no?, de la excursión de colegio también, y llevarlo al terreno de las telecomunicaciones. La idea es un tour operador, no se presenta como un proyecto artístico, sino como un tour operador. Es una empresa que se dedica a gestionar experiencias, propone experiencias turísticas, pero vamos a visitar la infraestructura material de las telecomunicaciones. Por supuesto, luego esto lo he repetido más de 20 veces y cada vez se van ampliando, de qué manera no la ciudad se comporta como un overlapping con diferentes tipos de infraestructuras, de qué manera la producción energética también se vincula con la localización de los centros de datos, de qué manera también antiguas líneas de entrada de carbón o de gas también se vinculan con otras infraestructuras. Sobre este trabajo estratificado de la ciudad que realiza Mario dentro de estos tours de internet al que he tenido el placer de asistir, y he visto cómo funciona el proceso de descubrimiento de lo que hay debajo de la acera, de las alcantarillas, de cómo el cable llega de un sitio a otro y cómo hay una materialidad en todo esto que aparentemente es la nube. Vimos que había un vínculo muy claro con el trabajo de Florencia, que trabaja alrededor de estas ideas también de memoria, de una investigación historiada, el archivo, la materialidad y la representación del control urbano.
Y uno de estos temas es la estratificación, que está casi de forma estratificada en todas tus obras, ¿no? Quería empezar comentando, para vincular por primera vez con Mario en esta conversación, la obra de Un incendio en el subsuelo, en el que presentas por primera vez cuando llegas a Madrid una investigación situada en la dehesa de la Villa, que es una zona que sufre una gran represión franquista. Bueno, hay un conflicto bélico alrededor de, situado en este espacio. Te preguntas que si en la guerra el suelo es ocupado por los desfavorecidos y el cielo es por los poderosos, hoy en día desde el cielo, plagado de antenas de telecomunicaciones, envía información a satélites que nos devuelven a las pantallas previamente citadas, hablando de cómo hay elementos, historias y relatos que se ocultan de la pantalla. Entonces, si nos pudieras contar cómo, de una forma distinta, Mario, acabas hablando de esta estratificación y de la antena, sería... Sí, pues cuando llegué a Madrid en el año 2017, di con un documento que habían hecho unas historiadoras muy jóvenes, que era un expediente de incoación, de propuesta de incoación de algunos restos de la guerra civil en la zona de Ciudad Universitaria, donde se dio la famosa batalla de Ciudad Universitaria. Y bueno, yo cogí este expediente, me ceñí solamente, acoté, digamos, al parque de dehesa de la Villa, porque el terreno era un poco inabarcable para mí, y empecé a localizar los restos del bando republicano que habían sido catalogados por estas historiadoras, que es Cristina de la Casa, Cristina Cabrero y Ana de Oliveira. Entonces, bueno, ya yo, pues de una forma muy amateur, empecé a buscar lo que ellas habían localizado, no lo encontraba, me puse en contacto con ellas y ahí entonces lo que hice fue crear un archivo fotográfico de esos restos a partir de el expediente que ellas habían hecho. Y sí, me parecía relevante como la cuestión esta de que durante la guerra los más desfavorecidos resisten desde el subsuelo y el poder siempre está arriba, esta cuestión necropolítica de que la muerte viene desde arriba. Y entonces me interesé por qué había en el cielo de la dehesa de la Villa en la actualidad, ¿no? Sabemos que Madrid fue como una de las primeras ciudades que fue sistemáticamente bombardeada desde el cielo en este experimento bélico que fue la Guerra Civil Española. Y entonces lo que hice fue dividir el terreno por capas, por estratos. Es cierto que esto tiene bastante relación con el trabajo de Mario. Desde el subsuelo, que lo habían catalogado las historiadoras, luego pensé qué cubre estos restos, pues la vegetación que había crecido de forma silvestre encima de los búnkeres y de los refugios. Entonces en ese punto me puse en contacto con una paisajista que me ayudó a hacer la clasificación de las plantas. Y llegando al cielo, efectivamente, lo que me encontré en la actualidad en la dehesa de la Villa son sobre todo antenas de telecomunicaciones. Y ahí me puse en contacto con una ingeniera, Ana Arbolella, y ella fue muy interesante porque me explicó un montón de cosas de antenas que yo obviamente no tengo ni idea. Y junto a ella hicimos la clasificación de las antenas y sí que me resultó interesante como esa cosa de ver que había en el cielo en dos periodos históricos diferentes y como el lugar de estos aviones bombarderos a día de hoy está ocupado por las telecomunicaciones, ¿no? Y la relación que hacía con las pantallas era como esas telecomunicaciones, que son las que sirven a todo el sistema de vigilancia, control y de producción de imágenes, que nos devuelven a pantalla donde normalmente los restos de la guerra civil, por lo menos estos del bando republicano en concreto, ni están señalizados, ni están conservados, ni están reconocidos, ni están representados en el imaginario que compartimos, ¿no? Un poco fue esa la idea del proyecto. Bueno, hilando como con toda esta parte, este peso que tiene también como la cuestión no humana, ¿no? Como en este caso como estas infraestructuras, pero también lo vegetal. También hablábamos, Claudio y yo, como en el caso de Mario, en tu caso, como todo esto se encarna también como de forma un poco lúdica en muchos casos, ¿no? Con esta idea como de encarnar protocolos de distribución de información, realizando acciones como viajar físicamente, como comentabas, a tu página web, o ir de cervezas por la ciudad como siguiendo un algoritmo de Google. O sea, como hablábamos como el humor, lo lúdico,
en estos casos, a través como de una forma, como una estrategia deconstructiva en cierta medida, servía como para poner en evidencia la presencia del artista donde no ha sido invitado, ¿no? Como el realizar humanamente algo a lo que no estás invitado a realizar o es inoperante o es totalmente improductivo. ¿Qué papel crees que tiene como lo lúdico a la hora de poner de manifiesto estas cuestiones? Bueno, a lo mejor lo lúdico está presente en dos facetas, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con construir una metodología personal, una forma de trabajar, una forma de investigación, ¿no? Donde lo lúdico dentro de las prácticas artísticas siempre ha tenido un papel. O sea, si cogemos estrategias de las primeras vanguardias, podemos ver cómo el juego y la cuestión infantil está siempre presente. De hecho, se rescatan muchos procedimientos que vienen del juego infantil, pero que se los reintegran, ¿no? En una alta cultura o en algo ya más sofisticado. O sea, que eso es como algo que viene de las artes visuales y es común a muchas prácticas. Y luego la otra parte es de qué manera eso se introduce en lo público, en la sociedad. O sea, como, ¿no? Tú haces algo y de qué manera se presenta eso, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces intento escapar de lo que es el espacio del arte, en el sentido que a veces no me sirve para determinadas propuestas, o me parece más atractivo proponer cosas que no se presentan como arte y que la gente se las puede encontrar y luego pueden tener algo interesante, ¿no? Pero no ser yo quien diga, bueno, o por lo menos no cargar con esa mirada que es tan fuerte y que a veces es problemática, la de entender que algo es arte, ¿no? O sea, de primeras, ¿no? Por eso, por ejemplo, no sé, sí, pues un tour operador, ¿no? O sea, vámonos de excursión, es una excursión, es una oferta cultural turística, ¿no? Y darle la vuelta a la idea de lo turístico. Estaba pensando otros ejemplos, pero no sé si tengo muchos más. Recuperando esta idea de lo lúdico y también esta cuestión turística, tienes una obra que es Trolling Google Arts, en la que paseas los museos y la virtualización de los museos a través de Google Arts, encontrando estos pequeños intersticios en los que la imagen consigue superar esta idea de copyright o aparecen como pixeladas, no pixeladas, hay este juego, ¿no? Florencia paseando por otros espacios de control y también por otros espacios turísticos, y esto es una pregunta que luego recuperaré con la presentación de la obra que estoy proyectando, que es Avenida de los Poblados sin Número. Quería preguntarte sobre esta relación entre turismo, urbanismo lúdico, espacio de control, a través de una noticia de rabiosa actualidad que ha salido hace poco, creo que ayer o antes de ayer, y es que Time Out Madrid, pero esta es una serie de industria turística de este tipo de revistas locales que te recomiendan qué hacer un sábado en Madrid, qué hacer un sábado en Barcelona, y siempre es intercambiable en todas las capitales de Europa. Ha nombrado a Carabanchel, un barrio brutalmente violentado por las políticas urbanas y por la política social de la Comunidad de Madrid, el tercer mejor barrio del mundo para vivir. Y Florencia vive en Carabanchel, trabaja en Carabanchel, y como veremos después de esta pregunta, tiene mucha obra interés en Carabanchel, y era para saber qué opinas, qué te parece, cuál es la problemática del barrio y si realmente se vive tan bien en Carabanchel. No se vive tan bien. De hecho, faltan muchas dotaciones como hospitales, como un centro de memoria para la antigua prisión. O sea, hay diversas plataformas de quejas y de reclamaciones tanto al ayuntamiento como al ministerio por todas las carencias que tiene el barrio, que está totalmente abandonado. Siempre ha sido un barrio periférico. Bueno, antes eran dos pueblos, los Carabancheles, pero luego se convierte durante el franquismo en un barrio periférico en el que se desechan los restos de lo que no se quiere ver en el centro de la ciudad, como por ejemplo la cárcel, que fue la cárcel más paradigmática del franquismo, y a día de hoy, por ejemplo, el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que también está en Carabanchel, o la Brigada de Extranjería. En ese sentido, aquí yo creo que sí que las artistas que nos hemos mudado allí recientemente, en los últimos años, o que hemos instalado en nuestros estudios, tenemos una especie de revisión que hacer de cómo hemos aterrizado en un barrio relativamente deprimido de una ciudad y hemos favorecido
la gentrificación. Evidentemente, nuestras intenciones no son gentrificadoras, precisamente por la precariedad que habitamos como artistas o trabajadoras de la cultura, acabamos mudándonos o buscando un estudio en un barrio que nos podemos permitir, como es Carabanchel. Pero creo que sí que deberíamos ser conscientes de que somos un eslabón más en una cadena súper cruel que ha favorecido que el barrio, el precio del directamente el precio del suelo haya subido. En ese sentido, por contar, cuando yo empecé a trabajar en Carabanchel en el 2017, que alquilé bueno, aquí hay varias compañeras que están por Carabanchel también o que han pasado por allí, que conocen también muy bien el barrio. Y participé en la segunda edición de una propuesta que se hacía desde varios estudios que se llamaba Art Banchel. Y bueno, yo acababa de llegar, tampoco me enteré muy bien de qué iba y con esta ilusión de siempre mostrar el trabajo, entré en eso y con la sorpresa de que cuando hicimos la actividad, el colectivos anarquistas del barrio nos hicieron un piquete, nos pintaron las puertas de los estudios y nos pusieron pintadas como tu estudio luminoso, mi piso colchambroso o tu arte me sube el alquiler. Entonces, para mí ahí se creó una especie de tensión muy fuerte en el barrio, que tampoco es que creo que ya es entrar un poco en el ámbito del cotilleo si cuento todo lo que ocurrió, pero bueno, digamos que a mí me pareció que había que atender con mucha responsabilidad esas críticas que se nos estaban haciendo y de alguna manera establecer un diálogo con estas personas que nos estaban acusando directamente de gentrificar la zona. Y bueno, hicimos un debate en el ECO, en un centro social autogestionado, allí en el barrio, que fue muy interesante y realmente, no solamente por eso, pero sí que a mí me interesó la historia del barrio también por una cuestión de decir, bueno, ya que nos hemos instalado aquí, ¿qué ha ocurrido? No por regalarle nada al barrio, sino todo lo contrario, ¿no? Por entender un poco dónde estábamos trabajando y no ser, como dice Rogelio López Cuenca, unos artistas paracaidistas que llegan a una zona y vienen a hacer su curro porque es más barato y se van, ¿no? Y por eso empecé a trabajar también sobre la memoria histórica del barrio y eso me ha llevado a colaborar con distintas plataformas que están en activo en la zona y bueno, y a desarrollar este proyecto que es el de... Sí, en ese sentido quería preguntar, y antes de pasar la palabra a Manu y a Mario, trabaja mucho con la idea de archivo y buceando en los archivos, como es algo que creo que Mario profundiza también. Pero trabajas desde una forma de archivo muy interesante que yo creo que además atraviesa un poco las jornadas, que es una forma invertebrada de visitar el archivo, en la que el documento es relativo y cobran importancia espacios y relatos que no están físicamente en el archivo, como son voces, como son escombros y como son elementos que habitualmente desde la historiografía o la arqueología son olvidados, incluso como vemos aquí en el propio espacio en el que ha sido desmantelada la cárcel de Carabanchel. Y si nos puedes hablar un poco del trabajo de archivo para... Sí, en el caso del anterior proyecto que hemos comentado, el de Dehesa de la Villa, por ejemplo, era muy interesante que para acceder a la información, pues es una memoria que se ha ido transmitiendo de forma oral por las vecinas de la zona de la Dehesa de la Villa, y yo pienso que para entrar realmente a trabajar sobre un terreno te tienen que ir abriendo las puertas la gente que está allí, no hay tampoco, que yo sepa, grandes documentos que consultar, es más bien, yo creo que sí que hay que estar en el terreno y como ser artista te permite no tener un rigor académico súper así extenuante y bueno, muy cuadriculado, pues sí que puedes ir surfeando así un poco las cuestiones como te va pidiendo el proyecto. A mí, por decirlo ya de una manera un poco más seria, sí que me gusta mucho del arte, que es un lugar en el que muchas formas de conocimiento pueden confluir de una forma no tan compartimentada como en la academia. Por eso me acerco a los territorios
formando equipos. Pues si en la dehesa de la Villa formé el equipo con la ingeniera, la botánica y las chicas historiadoras, en el proyecto sobre el solar donde estaba situada la cárcel de Carabanchel, formé otro equipo con una arqueóloga, con una activista del barrio y con la misma paisajista del proyecto anterior. Entonces, bueno, eso sí, va sugiriendo unos archivos que vienen desde cosas que te cuentan los vecinos hasta piedras que te basen, o sea, escombros de la prisión que están todavía presentes en el solar, y hasta luego pues también documentos de la Coordinadora de Presos en Lucha, a la que tuve acceso a través de uno de sus fundadores, que es Daniel Pont. Y bueno, vinculando como con toda esta cuestión del archivo, pensaba ahora como que los grandes archivos contemporáneos ahora mismo son los data centers, hilando con la ponencia de Daniel previa. También es curioso como el secretismo, el misticismo y el poco conocimiento que tenemos de estos espacios donde se alberga una cantidad inmensa de nuestra información privada, de nuestras imágenes. Y también, bueno, en las últimas décadas especialmente ha habido como un interés pedagógico y artístico de acercarse a estos espacios. Pienso, por ejemplo, en el fotógrafo Simon Northlock, que se acerca como consigue las licencias, que también es complicadísimo. Son espacios que tienen una seguridad como de prisión, es búnkers literalmente. Y los fotografía los cables, los pasillos, con un interés también, en cierta medida, estético, de visibilizar una belleza como maquínica, en cierta medida. Y en el caso de Mario, se acerca también físicamente a realizar estos tours, entre otras acciones y propuestas artísticas. Y también como quería preguntarte como el interés, ¿no?, de poner en común o visibilizar socialmente la existencia de estos espacios, su ubicación, su relevancia. También tiene que ver, bueno, como decías, no solo como con una cuestión artística, sino de compartir, ¿no?, también como la relevancia de estos espacios y su desconocimiento. A ver, como... o sea, la pregunta es complicada en el sentido de que ¿cuál es mi verdadero interés en relación a esta materialidad? Y yo creo que mi interés comienza por un tipo de prácticas artísticas que tienen en cuenta el aparato de producción. Es decir, a mí de la fotografía me interesa, bueno, claro, la fotografía analógica me interesa el movimiento del espejo, me interesa un cuerpo que lleva esa cámara, ¿no? Y por lo tanto, el cine también me interesa desde la condición material del cine, y cuando empecé a trabajar sobre Internet, que llegué a través del cine, ¿no? Porque el cine son las condiciones conceptuales necesarias para saber lo que sucede en la pantalla. O sea, el comienzo de las interfaces gráficas arrastran un tipo de convenciones que vienen de medios anteriores, ¿no? Un medio solo para otros medios siguientes. Entonces, mi interés en relación con lo que sucedía, ¿no?, en Internet, también tenía un punto, o sea, me interesaba conocer la maquinaria para poder producir desde ahí, no tanto como una cuestión pedagógica. Pero es cierto que se mezclan diferentes capas en diferentes proyectos, ¿no? Porque para poder explicar, ¿no?, para poder explicar Blink de Vito Conchi, tú tienes que explicar que antes las cámaras tenían un espejo, si no, no tiene gracia, ¿no? Hoy en día los Mac hacen sonido de captura de pantalla como si hubiese un espejo, pero ya no hay espejo. O sea, de qué manera también las metáforas se transforman para introducir lo nuevo arrastrando algo viejo. Pero algunos de mis proyectos, como los de los Internet Tour, tiene algo que es pedagógico. Hay una primera capa que se explica, ¿no? Pues este centro de datos tiene tantas máquinas, es de tal compañía. Esto antes era Col Telecom, que era una compañía británica que llegó a España, hizo el primer cable, ¿no?, que sale de Sopelana, lo que sea. Pero luego hay otra parte que es más poética, que responde a relaciones. Y mi objetivo final es más ese, es articular un relato diferente. Pero sí que hay un paso previo, o sea, voy jugando como por capas de accesibilidad. No me interesa, yo no formo parte de un tipo de prácticas que lo que hace es desvelar lo invisible o algo así, o sea, como el hecho de hacer visible lo invisible.
Foucault decía que la diferencia entre... Eso es muy pedante, sí, bueno, pero como una cosa así como que la ficción no trata de hacer visible lo visible, sino de cómo de invisible es la invisibilidad de lo visible. Es decir, que siempre hay unos límites dentro de eso y cómo de invisibles son las cosas que son invisibles. Otra cosa es ¿Puedes que, repetir otra vez? cómo de invisible es la invisibilidad de lo visible. Como de invisible la invisibilidad de lo... Vale. Porque si no parece que, no, bueno, no, al arrojar una nueva luz, pues hay una nueva sombra, o sea, podemos formalizarlo de muchas maneras, ¿no? Pero lo que, donde no quiero quedarme es en un desvelamiento de la caja negra, si es que pudiese, porque intentar abrir la caja negra de lo que suponen las telecomunicaciones globales, hola, ¿qué tal? Por eso, por ejemplo, esta cosa lúdica de irse a tomar cañas siguiendo la recomendación de algoritmo de Google, que sería, esto estaba insertado dentro de una práctica que es lo que vamos a hacer hoy. Hoy posiblemente nos vayamos a tomar una caña después, ¿no? Pues ya que vamos a tomar una caña, era en plan, bueno, vamos a hacerlo de una manera diferente, ¿no? Es una manera de atravesar la caja negra desde el cuerpo, no analizándola desde lo científico, sino a decir, bueno, vamos a cumplir esta especie de predicción matemática y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y suceden cosas, pero no es ese desvelamiento desde lo científico. Hay ahí un doble juego. Yo creo que intento equilibrar, a veces me sale, a veces no. Pues creo que por tiempo estaría, bueno, por tiempo y por coherencia, porque ya habéis empezado a dialogar y no quería interrumpir demasiado esta dinámica que esperamos que se mantenga para el resto de la conferencia. Mientras hablabas estaba proyectando Itinerario, que es esta instalación que hiciste para Reina Sofía de la mano de Desmusea. Y por otro lado, por el lado de Florencia, quiero proyectar este pequeño tráiler para dar paso a la primera pregunta del diálogo y descorchar ya la conversación. Y lo vamos a proyectar y seguimos después de la visualización. ¿No decimos nada de lo Sí, que... luego la presento y... Oh, espera, ¿prefieres hacerlo ahora? Tiene más sentido, si quieres. Igual sí, ¿no? Sí, pues... Si no me parece un videoclip de reggaetón. Claro, sí. La pregunta que pensaba hacer después de esto tiene que ver sobre la práctica situada. Vos hacéis una práctica ultra situada de formas muy distintas y era una serie de preguntas para que empezarais a comentar cómo entendéis la práctica situada, la responsabilidad del artista. Yo creo que tú ya las has esbozado y Mario estaba en ello. Para con el espacio en el que se representa. Entonces, por ello, traía este corto, que es quizá la última obra de una serie de trabajos con la cárcel de Carabanchel, que empiezan con la obra que acabamos de ver, de Avenida de los Poblados sin número, que continúan con esta obra de aquí, que es... disculpa, he olvidado el nombre del Quitasol, que si quieres darle unas pinceladas y introducimos el vídeo y... Vale, bueno, lo de todo, sí, el mismo método que utilicé en la dehesa de la Villa me lo llevé al solar donde estaba situada la cárcel de Carabanchel, que fue derribada en una operación lamentable de especulación inmobiliaria en el año 2008 y de borrado de memoria histórica. Y bueno, fue un poco la misma idea de trabajar el terreno por estratos, desde el subsuelo donde hay un yacimiento romano sin reconocer. Por eso esta cuestión de que el barrio de Carabanchel ahora es cool, cuando ni siquiera se han preocupado por levantar el suelo y reconocerlo, el patrimonio que hay en la zona. Pasando por el escombro de la prisión, que cuando la derribaron no lo recogieron, por lo tanto la cárcel de alguna manera sigue estando ahí, pero triturada. Y siguiendo por las plantas que habían crecido de ese escombro y llegando al cielo, me interesé por las huelgas de la Coordinadora de Presos en Lucha, de los disidentes de la Coordinadora de Presos en Lucha que se manifestaron a finales de los 70 en diversas cárceles del Estado español y que surgió esa coordinadora surgió en Carabanchel. Y bueno, pasando muy rápido por este proyecto, que fue un proyecto bastante largo, en el que trabajé un par de años, este último año, por centrar ya en el vídeo, en el pequeño teaser que vamos a ver, bueno, la cárcel cuando se derriba, se tira todo el panóptico, pero hay un edificio que queda en pie, que es el hospital penitenciario.
Ese hospital no se tiró abajo, es lo único que queda, aunque no es del panóptico original de los años 40, sino que es como una cosa, un adosado de los años 60. Ahí se instala el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Esto es muy problemático por muchas razones. Para empezar, porque no está en Aluche, está en Carabanchel. Al CIE de Aluche le cambian el nombre del barrio en una estrategia súper sencilla que funciona muy bien para romper con la memoria de la cárcel, para no reconocer el hecho de que la cárcel se ha convertido en otra nueva cárcel, pero de personas migrantes. Y bueno, yo este año he estado investigando este edificio que quedó en pie de la cárcel de Carabanchel, y después de muchos meses hablando con gente y leyendo, porque es un tema muy muy delicado que está totalmente de actualidad y en el que creo que había que ser como muy responsable a la hora de abordarlo, llegué a relacionarme con una chica, con Ainara, que había estado presa en el CIE de Aluche, CIE de Carabanchel, como le queramos llamar, y que es trabajadora sexual, que es latinoamericana, y bueno, me contó su historia. Una de las cosas que me contó, de las que me habló, fue de las mamparas que tenían delante de las ventanas, que no dejaban que entrara, no podían ver nada, no se puede ver nada desde el CIE, y una de las obras que hice fue replicar una de las mamparas que tiene el edificio. Y luego hay una cianotipia en la que hay una transcripción de una conversación con ella en la que me explica cómo eran las ventanas del CIE, y lo revelé con la técnica de la cianotipia, que al final se revela el sol, es como que la luz al final dejó que se conociera un poco lo que ella quería decir de este asunto. Bueno, andaba en esa investigación, que lo estoy explicando un poco lioso porque es un poco largo, y yo dije, bueno, toda esta investigación que estoy haciendo no quiero que se quede en una cuestión meramente escultórica, sino que me gustaría montar una mesa redonda en Matadero y que pudiéramos compartir esto que estaba investigando. Pero resulta que las personas que han pasado por un CIE no pueden identificarse ni hablar en público, o bien porque han sido deportadas, o bien porque siguen en una situación irregular de documentación. Por lo tanto, quedan completamente silenciadas. Me parecía como muy problemático montar una mesa redonda de gente que nunca hubiera pasado por allí, simplemente que lo contáramos desde fuera. Y ahí me interesé por la cuestión de los cuerpos intermediarios, cuando hay situaciones políticas en las que hay una persona silenciada, como viene una persona que hace de médium o de altavoz y encarna su relato. Esto luego es una técnica de teatro también, que es el teatro verbatim, en el que se parten de guiones que vienen de testimonios reales, y lo que yo hice lo que he hecho es una pieza que dura unos 30 minutos, en los que una actriz, que además también es trabajadora sexual, que también es migrante y está muy en activo en las luchas por los derechos de las trabajadoras sexuales, que es Linda Porn, que es la secretaria general del sindicato Otras, encarna el relato de Ainara. Y en el vídeo se puede ver que hay momentos en los que suena la voz real de Ainara, o sea que hay como dos personas contando la misma historia, una que vemos y a la que ponemos cuerpo, y otra que suena muy de lejos y a la que no podemos identificar. Y bueno, si quieres, pues, podemos ver, si es un minuto, vemos. Se inicia la conversación, una pregunta de Manu y abrimos vale. por tiempo. Sí, sí. ¿Y el sonido? Soy Ainara, soy latina de México, soy la única mujer, tengo otros 3 hermanos, tengo 40 años y llevo 7 aquí en España. A la policía, Hay una devolvido para México y yo estuve 24 horas en el aeropuerto de Madrid, cada 2 horas del aeropuerto de Madrid. Entonces, esa gente cuando la agarra la policía, ¿no? Que le interesa como las fotos de los tatuajes, de las cicatrices, hasta de las huellas dactilares. Y me dijeron, sí es como una casa.
Pensaba que estaba sola en el módulo de mujeres. Yo me estaba volviendo loca, mira, yo tuve que pedir hasta pastillas para dormir. Pues si queréis recuperar la pregunta sobre arte situado en responsabilidad del artista. Bueno, estaba recordando el año pasado en un proyecto con estudiantes en el ISABA hicimos una colaboración con Open Arts y entonces bueno, los estudiantes tenían que proponer diferentes proyectos para una idea que tenía Open Arts sobre un nuevo museo, ¿no? Entonces desde la universidad se dio un briefing de proponer un barco escuela, ¿no? Y un grupo de estudiantes, a los cuales claro, yo les incité bastante porque es como un poco mi ámbito, querían trabajar sobre el tema de CIES y estaba todo el tema de tanque de CIES en Barcelona, el CIES de Zona Franca. Y el proyecto final fue a través de las imágenes que estos colectivos habían rescatado del interior, de grabaciones, porque también había casos como de temas de maltrato y cosas que habían pasado ahí pero que quedaban fuera de las cámaras de seguridad del propio espacio, como que siempre todo ocurría en un espacio de invisibilidad ya, dentro de un espacio que ya es invisible. Hicimos una reconstrucción, bueno, este grupo de estudiantes hizo una reconstrucción del CIE por dentro, con las imágenes que había, ¿no? Un poco de architecture forensic, así, y para crear un server de Minecraft, y creamos el CIE en Minecraft. ¿El jueguecillo? Sí, en un servidor propio. Entonces reconstruimos el CIE, bueno, reconstruyeron el CIE, porque yo solo hago de yo hago de acompañamiento, ¿no? Reconstruyeron el CIE en Minecraft, que tampoco podías entrar porque tenía vallas, o sea, tenías que colarte, había solo un par de accesos, era un castillo, claro, copiando los interiores. No sé, pues lo quiero ver, o sea, claro que sí. Ya te lo pasaré. Sí, bueno, está lleno de cámaras de vigilancia, pero no sirven para nada. O sea, ¿quién ve esas cámaras? La propia policía, es que no están reconocidos como instituciones penitenciarias. Eso es lo más importante, digamos, que no se reconocen como cárceles. Entonces eso es una carta blanca para que la policía haga lo que quiera. O sea, son peores que las cárceles, porque en las cárceles ya como, aunque me gustaría que se abolieran, pero sí que hay ciertas normas, los funcionarios de prisiones tienen que estudiar para desarrollar ese trabajo, pero los CIE son lugares de abuso policial y de impunidad absoluta y de opacidad. No es imposible saber lo que ocurre dentro, no puede entrar la prensa, no puede haber imágenes, entonces sí, pues claro, me encantaría verlo. Sí. Yo he curioseado muchísimo y he llegado a ver el CIE de Madrid por dentro en imágenes, pero bueno, también hay un videoclip que me enseñó Claudio, que hizo un chico que estuvo allí preso, pero se ve el patio solo. Sí. Sí, bueno, yo la referencia la saqué porque hace muchos años Julian Oliver hizo un proyecto que era un videojuego con el típico motor de videojuego así, ¿no? De caminar como un Doom, pero lo que hizo fue reconstruir una especie de CIE, centro de internamiento en Nueva Zelanda, creo. Entonces, bueno, esta era un poco la referencia que yo le di al grupo de estudiantes y ellos al final lo incorporaron a Minecraft, porque un poco el briefing, la idea era adaptar esas problemáticas también a nuevas generaciones, ¿no? Con nuevos lenguajes y que era lo que a gente joven le interpela directamente. Sí, está muy bien. Y a ver, sobre lo de prácticas situadas, bueno, vas a decir algo, yo que me va a ayudar, nos va a ayudar. Comenta. Bueno, yo quería continuar con esta cuestión de la opacidad que planteaba Florencia. Como que estos días está investigando un poco en la arquitectura del CIE, que me parece un caso fascinante y terrorífico, como esta arquitectura que realmente cumple con una función carcelaria, pero que se disfraza como con una fachada como incluso divertida o lúdica, similar casi a un colegio o algo muy extraño, con la bóveda. Sí. Como existe de forma muy clara como esta cuestión de camuflaje absoluto, sí, en cuanto a la terminología que planteabas, pero también la arquitectura, la ubicación geográfica y también como, bueno, algo que quería comentar como para generar diálogo, era como esta necesaria poética de desocultación, ¿no?
otorgar visibilidad a todas estas dinámicas que existen, pero es verdad que comentabas tú, Mario, como que tú no formas parte de esta idea de hacer visible lo invisible, pero quizás esto me lleva a pensar como, bueno, a raíz de una de tus últimas obras en la que lanzas a un avatar a ver que la tengo por aquí como a viajar por un metaverso que realiza 13.500 millones de años luz de la superficie de este mundo virtual, bueno, y planteas como toda la infraestructura necesaria en sala, la instalación para realizar este viaje. También, como en este caso, igual en tu práctica juega más peso como la cuestión incluso de la fe, ¿no? De la creencia del espectador que tiene que enfrentarse a esa infraestructura, a esa instalación y creer que está sucediendo eso que prometes, ¿no? Me interesaba también como ese planteamiento, no sé si te lo habías... A ver, no es que esté en contra de visibilizar lo invisible, simplemente no. Como que no es el objetivo final, a veces es un paso previo y forma parte de, bueno, pues ¿no? Claves interpretativas. A veces hay que conocer determinados elementos para saber qué está sucediendo. No es lo mismo si esta botella de agua la acabas de comprar aquí o es la misma botella de agua que estaba bebiendo Feijóo la semana pasada, ¿vale? Entonces es otra botella de agua y a nivel simbólico actúa de otra manera. Las claves interpretativas a veces pueden tener una parte de desocultamiento, ¿no? Porque estás hablando pues, de la materialidad de Internet, del consumo de determinadas máquinas o ¿no? Como el trabajo que hay detrás de todos los sistemas de inteligencia artificial o de computer vision. Lo de la fe. Bueno, claro, yo a veces trabajo con acciones o relatos casi que, claro, ¿no? Yo me fui de viaje a mi página web, bueno, hice fotos, las fotos demuestran, ¿no? Sirven como evidencia muchas veces, pero hay un elemento de fe importante. O sea, me gusta también que las cosas se mantengan en un espacio un poco que no está claro. Lo del avatar es... Bueno, lo que hice fue encontré estaba buscando sitios altos desde donde saltar en metaversos, ¿vale? Clásico. La historia, cómo llegué ahí, es muy larga. Todos. Sí, porque encontré un banco que habían abierto nuevo y entonces me imaginé gente saltando desde ahí. Incluso pensé conectarme con más gente y saltar todos juntos. También por esa cuestión de lo real, o sea, un espacio virtual es real, no es real, evidentemente tiene unas implicaciones reales y de hecho hay actos punitivos dentro de un espacio virtual que están catalogados como los que funcionan offline. Pero y funciona a un nivel simbólico muchas veces, funciona a través de metáfora. Entonces, bueno, al final buscando sitios altos de donde saltar, encontré un metaverso en el que podías alterar la posición en altitud, es decir, que los programadores no habían cerrado el skybox y tú podías colocar tu propio avatar a 1000 metros de altura, 3000, 4000 y dejar caer. Yo lo que quería era caer. Entonces lo coloqué a la mayor distancia posible, tuve que elegir una distancia entre todos los números que conocemos y elegí la distancia de la cosa más lejana que se ha descubierto nunca, ¿no? Que es la galaxia HD1, no se sabe si es una galaxia o es otra cosa, que es bueno, un número científico, por no, ¿sabes? Un infinito, o sea, que son 13.000 millones de años luz. Y entonces coloqué un avatar en esa posición de ese metaverso y seguía viendo imagen, había un glitch en la imagen, por lo tanto me funcionaba, o sea, estaba fuera del rango, estaba dentro del rango de lo conocido y simplemente va cayendo y se van viendo las imágenes mientras cae. No va a terminar de caer nunca, evidentemente. Y es cierto que la instalación responde a las cosas materiales que suceden en procesos informáticos. Podría haber hecho algo muy literal, que hubiese sido coger y decir, vale, el ordenador, ¿no? El salto sucede en Lleida, en La Panera, y cuánto viajan los datos desde Lleida hasta el centro de datos de Digital Realty que está en California, que es donde está alojado este metaverso. Pues y ese salto ya le hice antes, pero no es el que, no me quedé con ese, ¿no? Porque era demasiado literal. Lo que utilicé fue sistema de refrigeración radiante, refrigeración líquida, que es como hoy en día se refrigeran muchos centros de datos. El agua tiene más retención de temperatura que el aire, por lo tanto, para poder ventilar las máquinas hace falta agua, ¿no? Y lo mezclé con una cosa doméstica, que es
el tema de la calefacción radiante, ¿no? Porque me interesa de alguna manera que también que tienen, ¿no?, estos tubos que se colocan debajo, ¿no?, de los suelos. Yo nunca he tenido una casa con esto, pero bueno, hay gente que sí. Hay una manera de abarcar el espacio que me parece muy interesante, que es siempre equidistante, que es una manera como muy racional. Si nos fijamos, los drones de vuelo de reconocimiento, los vuelos de drones de reconocimiento marcan los mismos patrones, Google Street View mapea de una manera similar. Hay una forma de abordar el territorio, la superficie, una forma racional, maquínica, de entenderlo, y de alguna manera estos flujos se mueven también, ¿no?, en un suelo radiante, se mueven bajo las mismas lógicas. Entonces me parecía interesante, y lo que hago es, en la sala, transformar el calor del ordenador que genera el salto, esa cosa tan, ¿no?, ese salto tan imposible y tan inmaterial, tan, ¿no?, y tan vertical, transformarlo en algo horizontal, porque arrastro ese calor de la placa gráfica por el agua del suelo de la exposición. O sea, hago como un juego donde ya me alejo de planteamientos más pedagógicos, a lo mejor de explicar temas de infraestructura, doy 2 saltos hacia adelante y planteo otra cosa que, bueno, es un régimen más poético. ¿Tú qué carrera has estudiado? Yo Bellas Artes. Que me siento súper abuela en esta mesa. Yo, por empezar a entender un poquito mejor, así un poco para dummies, lo de irte de viaje por tu página web, por ejemplo, ¿cómo era el proceso? O sea, ¿qué dijiste? ¿Tardé cuánto? Tardé 14 días. 14 días. ¿Y en qué consistía el viaje exactamente? Cuando tú abres una página web, tú no la visitas, ella te visita a ti. Tú haces una petición a un servidor y ellos te mandan los datos que has pedido, digamos. Entonces lo que hice fue deshacer ese viaje, que en principio hago todos los días, porque todos los días abro el navegador. Hay como unas herramientas que son fáciles de usar, que puedes ver por dónde pasan los sitios. Te saca todas las IPs intermedias, se llama Traceroute. O sea que es bastante sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que los puntos luego no está tan claro saber exactamente por qué puntos han pasado los datos. Y cada vez pasan por lugares diferentes. Es como si ahora pides un taxi. El taxi no viene siempre por los mismos sitios. Dependerá del tráfico y de dónde esté. Algo así. Los datos se mueven también. De hecho, antes la metáfora anterior eran las autopistas de la información. Se mueven por cables, infraestructura física, y depende del tráfico del momento, los datos van por un sitio o por otro, pero nadie te lo dice exactamente, ¿sabes? Hay unas herramientas de diagnóstico que más o menos puedes ver algo, pero funciona como una gran caja negra, y las operadoras y multinacionales hacen un poco lo que quieren hoy en día. ¿Y el viaje exactamente es desde un servidor? Desde mi casa hasta mi servidor. Eso. Entonces me fui de Barcelona a Suiza, de Suiza a Estocolmo, de Estocolmo a Milán, de Milán a Perugia y de Perugia a Bérgamo. Eso era lo que quería saber. Hice un viaje súper absurdo, en zigzag, pues los datos no van en línea recta, depende de qué operadora coja los datos, lo lleva por su infraestructura, y lo cogió Telia, que es una empresa de países nórdicos, y lo llevó hasta Estocolmo. Entonces yo tuve que ir haciendo ese viaje. ¿Y eso se puede consultar siempre, como el viaje que hace? Sí, bueno, existe esta herramienta que se llama Traceroute, y tú pones un dominio y te marca todas las IPs por las que pasan. Y te marca los tiempos. Esto se utiliza para saber si hay algún problema de latencia, bueno, si hay algún problema, alguna máquina intermedia. Hay máquinas que son físicas y máquinas que son virtuales. O sea, hay varias máquinas virtuales y una máquina física a veces. Pero bueno, mi objetivo no era hacer como un análisis exacto, ¿no?, por dónde han pasado los datos, tal, sino de alguna manera corporizar, ¿no?, poner el cuerpo en un proceso que es algorítmico y moverme como ese protocolo. Yo quería comentar un poco que lo has dicho tú, lo has mencionado, el tema de la arquitectura del CIE, porque me cabrea muchísimo este tema. Quería citar al arquitecto del CIE, que es un señor que se dedica toda la vida a hacer comisarías de policía y cosas así, se llama Adolfo Morán. Es el que hizo la reforma del Hospital Penitenciario de Carabanchel y lo convirtió en lo que actualmente es el CIE de Aluche. Y sí, efectivamente, si pudiéramos ver una imagen o varias, estaría guay. Lo que hizo fue pintarlo de amarillo, luego a todas las ventanas. Exacto. A las ventanas les puso estas mamparas azul, como del color de los asientos en los que estáis ahora mismo más o menos, y luego les construyó como unas bóvedas, unas cúpulas de colores. El patio lo techó, por lo tanto un patio techado no sé ni siquiera si se puede llamar patio.
Y lo que ha sucedido con este edificio es que está muy camuflado porque tiene un aspecto muy lúdico. O sea, hay gente que piensa que es un IKEA o que es como un centro de acogida. En el barrio no se sabe muy bien, la gente no sabe muy bien qué es eso, porque parece un centro comercial. Parece algo como de atracciones. Es la perversión total. Y el arquitecto, cuando inauguraron este CIE, dio unas declaraciones a la prensa que decía: es un edificio ecológico, con una cubierta que se levanta y se baja y que recuerda que la palabra policía significa transparencia. La palabra policía no significa transparencia, pero bueno. Entonces, lo que ocurre, además, la brigada de extranjería, o sea, la oficina de extranjería antes estaba, no me acuerdo si en el barrio de Chamberí o en el barrio de Salamanca, pero digamos que en una zona pudiente de Madrid, y claro, esa cola de personas migrantes ahí en pleno centro molestaba, y entonces se la traen la brigada de extranjería al mismo edificio donde está el CIE. Por lo tanto, una persona migrante, cuando va a hacerse cualquier gestión, cuando va por los papeles, lo que tiene delante es la amenaza total del edificio, que es la cárcel en la que pueden acabar, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería apuntar. Conecta con una cosa, porque claro, ¿no? Yo a veces hago lo de los tours, y vamos a ver por los centros de datos. Yo nunca quiero entrar dentro, porque dentro solo hay máquinas que lucen, nadie entiende nada, pero hay una mirada de fascinación, ¿no? Sí, como estos LED azules, todo el mundo, oh, qué maravilla, pero sigues sin entender nada de lo que está pasando y posiblemente solo te enseñen las salas que quieren enseñarte. Y recuerdo, hace unos años, que Google empezó a hacer este tipo de cosas con sus centros de datos. Invitaban a artistas, tipo street art, este tipo de cosas de graffiti, y entonces los pintaban y organizaban visitas para visitar los centros. O sea, de alguna manera... los turistificaban, ¿no? Exacto, porque sexy, sí. Sí, cómo jugar la invisibilidad en otro plano, ¿no? Sí, ya sí. no tanto la localización, sino otro nivel, como cuál es la mejor manera de desaparecer, ¿no? E intentar escapar de todo o el disfraz. Claro. O sea, las cárceles normalmente a día de hoy están en las afueras de las ciudades, no las vemos, no las tenemos delante. Sin embargo, hay otra estrategia, ¿no? Que es la que tú estás comentando, que es tener ahí este circo montado en mitad de un barrio y que se convierte en algo que para las vecinas de la zona es medio invisible, medio como que no se entiende muy bien lo que es, y para la gente migrante es fluorescente, ¿no? Es como hipervisible. En Alcalá de Henares, el centro de computación, que es el gran centro de datos de Telefónica, desde ahí se ve la cárcel. Sí. Claro, la cárcel de Alcalá. Porque cuando estuve diseñando una de las rutas por Madrid, era uno de los juegos, ¿no? La gracia de ir a ver el centro de Telefónica era que de repente veías la cárcel. Tenías la cárcel al fondo. Bueno, primero tenías un descampado enorme, ¿no? Y al fondo se veía. Cómo jugar también con diferentes sistemas de almacenamiento, ¿no? También está todo el tema de no los Blue Space o todas estas cosas que también están en polígonos industriales, están en las afueras, y no hay unas lógicas de almacenamiento, de distribución de mercancías, los puertos, los contenedores, que tiene que ver con esta idea como de gran fábrica mundial, ¿no? Donde las cosas todo se monta en el mismo formato container, se mueven de un sitio a otro, ¿no? Y luego dónde quedan los humanos, los cuerpos, dentro de estas lógicas de libre circulación de dinero, ¿no?